Bueno, un saludo a las compañeras y los compañeros ahí de la Red de Cultura Viva Comunitaria de Chile. A mí me gustaría mucho estar ahí con ustedes, pero en este momento es necesario estar acá por cuestiones administrativas. Pero yo quisiera aprovechar este momento, dar un gran saludo a ustedes que están ahí realizando este encuentro de la Red de Cultura Viva Comunitaria de Chile. Es muy importante en el marco de la preparación para el segundo Congreso de Cultura Viva Comunitaria que se va a hacer en fines de octubre en El Salvador, que se pueda ya generar estos espacios de articulación nacional. Hace pocos meses hemos estado ahí en Chile en la reunión del programa Ibercultura Viva y hemos tenido la posibilidad también de momentos de diálogo y de intercambio con las redes y organizaciones culturales comunitarias que se están organizando en torno a una política cultural comunitaria de cultura viva. Y es muy interesante, muy potente el proceso que hemos visto ahí en Chile. Hay un conjunto de organizaciones muy potentes, con larga trayectoria de acción de cultura comunitaria, y creo que en este momento hay también una comprensión política por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del Departamento de Ciudadanía Cultural, de la importancia de involucrar estos actores sociales, estos actores culturales en los procesos de construcción y de desarrollo de las políticas públicas. En este sentido, yo quisiera también pasar un poco lo que fue la experiencia de Brasil, en especial el proceso de conquista de una ley específica para la política de cultura viva y para los puntos de cultura. Un poco hablar de cómo fue que se dio este proceso acá en Brasil. Primero, el antecedente importante fue en la gestión del presidente Lula, del ministro Gilberto Gil y Juca Ferreira, entre 2003 y 2010, fue un contexto de implementación y de desarrollo de esta política de cultura viva y de punto de cultura, de reconocimiento al trabajo ya desarrollado por las organizaciones culturales, de creación de criterios amplios y transparentes para convocatorias públicas de apoyo a estas organizaciones. Y en este periodo hemos tenido el apoyo a más de 3.000 organizaciones culturales en todo el país. Algunas investigaciones que se hicieron dijeron que cerca de 8 millones de personas fueron involucradas en las actividades desarrolladas por estas organizaciones, por estos puntos de cultura. Y en este sentido, la organización también de foros nacionales, de encuentros nacionales de puntos de cultura, de una comisión nacional que articulaba en red estas organizaciones y también actuaba en el proceso de incidencia política. O sea, entre el año de 2003 y el año de 2010 hemos tenido una articulación muy potente de la política pública articulada en red con la sociedad civil. Esto hubo un cambio de escenario a partir del año de 2011, porque hubo un cambio de ministerio y en aquel momento hubo alguna retracción, alguna marcha atrás en los procesos de desarrollo de esta política. Esto es importante también puntualizar, porque este contexto de inestabilidad, de cambio de gobierno, es también un contexto común a los países latinoamericanos. Entonces, trátase también de pensar cómo sostener una política pública, cómo sostener un proceso de articulación desde la cultura, más allá, que sea capaz de soportar y que sea capaz de sostenerse, además de los cambios coyunturales en los procesos de gobierno. Esta fue una lección de este proceso también que se ha hecho con el caso de Cultura Viva y de los puntos de cultura, porque justo mismo en este momento de cambio y de retracción en la política desde la parte del gobierno, la sociedad civil se articuló junto a los parlamentarios, junto al Congreso Nacional, para presentación de un proyecto de ley
que transformaba la política de cultura viva y de los puntos de cultura en política de Estado. Entonces, en abril de 2011, la diputada Jandira Fegali, que después fue presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, presentó el proyecto de ley que cambiaba y que transformaba los puntos de cultura y la política nacional de cultura viva en una política de Estado. Lo que pasó desde ahí, entre abril de 2011, que fue la presentación del proyecto, hasta el junio de 2014, que fue el momento de su aprobación, fue un intenso proceso de movilización y de articulación social para la aprobación de este proyecto de ley. Lo que hubo ahí fue que la sociedad civil se articuló en torno a la defensa y a la incidencia junto al Congreso para la aprobación de este proyecto de ley. En cada momento que se había una votación o una discusión del proyecto en las comisiones temáticas de la Cámara de Diputados y del Senado Federal, había un intenso proceso de movilización, sea presencial, la gente viniendo a Brasilia a participar de acciones de movilización en el Congreso Nacional, sea movilización intensa a través de las redes sociales, utilizando las herramientas de comunicación para también difundir y para movilizar a las redes, mandando un montón de correos para todos los diputados, a través de Twitter, a través de Facebook, de correo electrónico, o sea, una intensa movilización presencial y virtual en cada momento que el proyecto se iba a discutir en la Cámara de Diputados o en el Senado, ¿no? En este momento también es importante registrar la solidaridad y la articulación internacional que se hizo, porque también justo en este momento se estaba desarrollando la articulación del movimiento latinoamericano de cultura viva comunitaria, ¿no? En el año de 2013 se realiza el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en la ciudad de La Paz, Bolivia, que ha involucrado 1.200 participantes de 17 países, ¿no? En este momento, la solidaridad internacional, el apoyo, a cada momento también que se había una discusión de la ley en el Congreso, nosotros provocábamos los compañeros de los distintos países que nos mandaban mensajes de apoyo, de solidaridad, que mandaban mensajes a los representantes de gobierno, a los funcionarios brasileños, a los legisladores brasileños, diciendo también que la conquista de la ley de cultura viva en Brasil era un hecho político importante también para el conjunto de los países latinoamericanos. Entonces, en este sentido también esta articulación entre las demandas políticas y la acción política en Brasil con el desarrollo del movimiento latinoamericano fue también un hecho muy importante para esta conquista que fue la aprobación de la Ley de Cultura Viva. Así que en julio de 2014 nosotros venimos a la votación final en el plenario de la Cámara de Diputados. Hicimos una caravana con gente de todo el país que ha llegado en la ciudad de Brasilia, en la capital federal, y en el marco de este día hemos hecho una presencia fuerte de manera que el proyecto fue aprobado por unanimidad, o sea, todos los partidos, todos los diputados han apoyado y han votado por la aprobación de esta política nacional de cultura viva. Esto es un hecho político singular, porque mismo en el caso de Brasil no tenemos también noticia de otra ley específica del sector cultural que ya haya sido aprobada de esta manera, con fuerte presión popular, con fuerte presión social y con participación y movilización presente de los sectores culturales. En este momento, los principales cambios de esta ley son, primero, el reconocimiento de la permanencia de la política de Estado, o sea, independiente de cambio de gobierno, de cambio de orientación política, esta ley aprobada ya permite la continuidad y la permanencia de las acciones de apoyo a la cultura comunitaria y a los puntos de cultura. Además, hemos avanzado también en los procesos de repartirse de recursos, o sea, de asignación de los fondos y de rendición de cuentas.
tornando este proceso más ágil, más desburocratizado y más adecuado a la realidad de las organizaciones y a los colectivos culturales. Hemos incorporado también no solo las organizaciones institucionalizadas con personería jurídica, pero también los colectivos culturales informales, de artistas, de grupos tradicionales, de indígenas, de pueblos originarios que también pueden acceder a esta política. Y avanzamos también en la categoría de registro de puntos de cultura, lo que llamamos de la autodeclaración como punto de cultura. O sea, hoy no solamente los que están en una convocatoria pública, que reciben fondos, pueden ser reconocidos por el Estado como punto de cultura, sino que cualquier organización que quiera ser un punto de cultura, que se reconozca como un punto de cultura, puede a través de una herramienta, de una plataforma que se va a generar del Estado, obtener este reconocimiento público como un punto de cultura. Y bueno, también lo que pasó en este proceso es que hubo nuevas elecciones en 2014 y en este cambio de gobierno también vuelve el ministro Juca Ferreira y que crea un nuevo equipo en la Secretaría de Ciudadanía y de la Diversidad Cultural, que hoy es dirigida por la secretaria Ivana Bentes, que es una persona que tiene una trayectoria también muy fuerte junto al movimiento cultural, junto a los puntos de cultura, junto a las redes culturales de Brasil, una militante cultural, una investigadora que logra también tener todo el acúmulo de este proceso de movilización y traer a su equipo también personas que han tomado parte de este proceso. Entonces hoy tenemos la oportunidad de estar también desde la Directoría de Ciudadanía y Diversidad Cultural del Ministerio de Cultura, contribuyendo para el desarrollo de este proceso y manteniendo un diálogo, una presencia mucho más fuerte de los sectores culturales y del movimiento de cultura viva, de puntos de cultura, en esta relación con el Estado. Entonces, un poco una síntesis de este proceso, es decir, que la movilización política en torno a la aprobación de la ley fue fundamental para lograr éxito y que hoy tenemos la oportunidad de estar avanzando en la implementación de esta ley, ahora ya desde el Estado también. O sea, el Estado y la sociedad de alguna manera están alineados en este proceso de implementación de la Ley de Cultura Viva. Estamos también avanzando en este proceso de articulación de las políticas públicas en nivel latinoamericano, en nivel regional, constituyendo lo que llamamos de un repertorio común para las políticas culturales en América Latina. En este sentido, la existencia del programa Ibercultura Viva, que recién se ha reunido ahí en Chile para el Comité Intergubernamental para definir los próximos pasos, fue fundamental, es un hecho fundamental hoy para que se siga articulando también los diferentes actores, tanto los gobiernos como las redes de la sociedad civil, en torno al desarrollo de las políticas culturales. Tenemos ahí un hecho importante entre los días 27 a 31 de octubre de 2015, que es la realización del segundo Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en El Salvador. Esto va a ser un hecho importante porque va a estar ahí reunido el Comité Intergubernamental de Ibercultura Viva y también las redes y organizaciones sociales que constituyen la plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria. Y este encuentro, este diálogo intersectorial será un hecho muy importante para la continuidad y el avance de esta política y de este movimiento, porque si avanza también la política pública, hay que avanzar también desde la sociedad los procesos de articulación y de organización. Estamos viviendo un momento en América Latina, un contexto de inestabilidad democrática en muchos países, y en ese sentido consideramos que la cultura es un eje fundamental para la defensa de la democracia, para la defensa de los derechos y para los procesos de transformación social desde el arte, desde la cultura. Me quedo por acá, agradezco la posibilidad de este diálogo con ustedes y esperamos que podamos estar juntos en una otra oportunidad. Un gran abrazo, muchas gracias.